6. Alucinaciones musicales. En diciembre de 2002 vino a mi consulta Shirley C., una mujer inteligente y afable de 70 años. La señora C. había padecido una progresiva sordera nerviosa durante más de 15 años y ahora tenía una profunda pérdida de oído en ambos lados. Hasta unos meses atrás había conseguido salir adelante leyendo los labios y con el uso de sofisticados audífonos, pero de repente el oído se le deterioró más. Su otorrinolaringólogo le sugirió que probara con prednisona. Durante una semana la señora C. tomó una dosis que fue aumentando y en ese tiempo se sintió bien, pero luego, dijo al séptimo u octavo día, entonces ya tomaba 60 miligramos diarios. Me desperté en plena noche con unos horribles ruidos, espantosos, horrendos, como tranvías, repique de campanas. Me tapé los oídos, pero no conseguí nada. Era tan fuerte que quería salir corriendo de casa. De hecho, lo primero que pensó fue que un camión de bomberos se había parado delante de su casa, pero cuando miró por la ventana descubrió que la calle estaba completamente vacía. Solo entonces se dio cuenta de que el ruido estaba en su cabeza, de que por primera vez en su vida tenía una alucinación. Al cabo de media hora, el estruendo fue reemplazado por música, melodías de sonrisas y lágrimas y parte de Michael Row Your Boat Asshole. 3 o 4 compases de uno u otro, que se repetían en su mente con ensordecedora intensidad. Era perfectamente consciente de que no tocaba ninguna orquesta, de que era yo, recalcó. Temía volverme loca. El médico de la señora C. sugirió que disminuyera la dosis de prednisona, y unos días después el neurólogo al que entonces veía le sugirió que probara con el Valium. El oído de la señora C., mientras tanto, había regresado a su nivel anterior, pero ni eso, ni el Valium, ni la disminución de la dosis de prednisona tuvieron efecto alguno en sus alucinaciones. Su música siguió sonando extremadamente alta e intrusiva, y solo se detenía cuando ella estaba intelectualmente inmersa en otra cosa, como una conversación o una partida de bridge. Su repertorio de alucinaciones aumentó un poco, aunque siguió siendo bastante limitado y estereotipado, reducido casi exclusivamente a villancicos, canciones de músicas y patrióticas. Eran canciones que ella conocía bien, y al tener talento musical y ser una buena pianista, las había tocado a menudo en sus años de universidad y en fiestas. Le pregunté por qué hablaba de alucinaciones musicales en vez de imaginación musical. Son cosas completamente distintas, exclamó. Son tan distintas como pensar en la música y oírla. Recalcó que sus alucinaciones no se parecían en nada a lo que había experimentado antes. Solían ser fragmentarias, unos compases de esto, unos compases de lo otro, y cambiaban al azar, a veces a mitad de compás, como si en su cerebro se pusieran en marcha y separaran discos rotos. Todo eso era muy distinto a su imaginación normal, coherente y por lo general obediente, aunque reconoció que se parecía muy poco a las melodías pegadizas que ella, como todos, a veces oía en la cabeza. Pero contrariamente a las melodías pegadizas y a cualquier cosa que formara parte de su imaginación normal, las alucinaciones poseían la asombrosa cualidad de las percepciones reales. En cierto momento, harta de villancicos y canciones populares, la señora C. intentó reemplazar las alucinaciones practicando al piano un estudio de Chopin. Eso permaneció unos días en mi mente, dijo, y una de las notas, ese fa agudo, me sonaba en la cabeza una y otra vez. Comenzó a temer que todas las alucinaciones se convirtieran en eso, en 2 o 3 notas, o quizá una sola nota, aguda, penetrante, insoportablemente alta, como el la agudo que Schumann oía al final de su vida. La señora C. apreciaba mucho a Charles Ives, y otra cosa que le preocupaba era llegar a tener una alucinación Ives. Las composiciones de Ives a veces contienen 2 o más melodías simultáneas, de carácter a veces completamente distinto. Nunca había oído 2 melodías alucinatorias simultáneas, pero comenzaba a temer que le ocurriera. Sus alucinaciones musicales no la mantenían despierta, y tampoco era propensa a los sueños musicales,
y cuando se despertaba por la mañana había un silencio interior de unos segundos, durante los cuales ella se preguntaba cuál iba a ser la melodía del día. Cuando la examiné neurológicamente, no le encontré nada. Le habían hecho electroencefalogramas y resonancias magnéticas para descartar la epilepsia o las lesiones cerebrales, y todos parecían normales. La única anormalidad era su voz demasiado sonora y mal modulada, consecuencia de su sordera y de una defectuosa retroalimentación auditiva. Necesitaba mirarme cuando yo le hablaba para poder leerme los labios. Parecía neurológica y psiquiátricamente normal, aunque comprensiblemente alterada por la sensación de que dentro de ella ocurría algo incontrolable. También la alteraba la idea de que esas alucinaciones fueran signo de enfermedad mental. Pero, ¿por qué solo música?, me preguntó la señora C. Si todo esto fuera de origen psicótico, ¿no oiría también voces? Le repliqué que sus alucinaciones no eran psicóticas, sino neurológicas, llamadas alucinaciones de deliberación. Dada su sordera, la parte auditiva del cerebro, privada de su input habitual, había comenzado a generar una actividad espontánea propia, que adquiría la forma de alucinaciones musicales, sobre todo recuerdos musicales de su vida anterior. El cerebro necesitaba permanecer incesantemente activo, y si no obtenía su estímulo habitual, ya fuera auditivo o visual, creaba su propio estímulo en forma de alucinaciones. Quizá la prednisona o el repentino declive de su audición por el que se la habían administrado la había hecho cruzar un umbral, más allá del cual habían aparecido las alucinaciones de liberación. Añadí que la producción de imágenes cerebrales había demostrado recientemente que oír alucinaciones musicales iba asociado a una asombrosa actividad en diversas partes del cerebro. Los lóbulos temporales, los lóbulos frontales, los ganglios basales y el cerebelo, todas las partes del cerebro normalmente activado en la percepción de música real. Así pues, en este sentido, le dije para concluir a la señora C que sus alucinaciones no eran imaginarias ni psicóticas, sino reales y fisiológicas. Esto es muy interesante, dijo la señora C, pero bastante académico. ¿Qué puede hacer para acabar con mis alucinaciones? ¿Tengo que vivir con ellas para siempre? Es una vida horrorosa. Le dije que no teníamos cura para las alucinaciones musicales, pero que quizá pudiéramos hacerlas menos intrusivas. Acordamos probar con gabapentina, Neurotin, un medicamento creado como antiepiléptico pero que a veces es útil para amortiguar la actividad cerebral anormal, sea o no epiléptica. La gabapentina, me informó la señora C, en la siguiente visita, había exacerbado su malestar y había añadido un sonoro tinnitus, un pitido en los oídos, a las alucinaciones musicales. A pesar de ello, se había tranquilizado bastante. Ahora sabía que sus alucinaciones tenían una base fisiológica, que no se volvía loca, y estaba aprendiendo a adaptarse a ellas. Lo que le molestaba era oír fragmentos repetidos una y otra vez. Citó que había oído fragmentos de America the Beautiful 10 veces en 6 minutos. Su marido lo había cronometrado. Y partes de O Come All You Faithful 19 veces y media en 10 minutos. En una ocasión, el fragmento reiterado se redujo a solo 2 notas. Si puedo oír una estrofa entera, me siento muy feliz, dijo. La señora C ahora se daba cuenta de que ciertas melodías parecían repetirse al azar, y que el entorno, el contexto y la sugestión jugaban un papel cada vez más importante a la hora de estimular o dar forma a sus alucinaciones. Así, una vez que se acercaba a una iglesia, oyó una sonora interpretación de O Come All You Faithful, y al principio pensó que procedía de la iglesia. Después de preparar una tarta de manzana, al día siguiente sus alucinaciones fueron fragmentos de Frère Jacques. Había otro medicamento que me pareció que valía la pena probar, quetiapina, Seroquel, que había sido utilizada con éxito en un caso de alucinaciones musicales. Aunque solo conocíamos ese caso, los posibles efectos secundarios de la quetiapina eran mínimos. Y la señora C consintió en probar una pequeña dosis, pero el efecto no fue claro.
Mientras tanto, la señora C había intentado ampliar su repertorio de alucinaciones, pensando que si no hacía un esfuerzo consciente, se reducirían a 3 o 4 canciones que se repetirían infinitamente. Un añadido alucinatorio fue Old Man River, cantado con extrema lentitud, casi una parodia de la canción. Se dijo que nunca había oído interpretar la canción de manera tan ridícula, pues eso no era tanto una grabación del pasado como un recuerdo que había sido puesto al día, recategorizado de manera humorística. Eso, por tanto, representaba un grado más de control, no solo pasar de una alucinación a otra, sino modificar una creativamente, aunque de manera involuntaria. Y aunque era incapaz de detener la música, a veces podía cambiarla mediante un esfuerzo de voluntad. Ya no se sentía tan desamparada, tan pasiva, tan sometida. Tenía una mayor sensación de control. Sigo oyendo música todo el día, dijo, pero o suena más baja o la controlo mejor. Ya no estoy tan irritada. La señora C había estado pensando durante muchos años en hacerse un implante cochlear para su sordera, pero lo pospuso cuando comenzaron sus alucinaciones musicales. Más adelante se enteró de que un médico neoyorquino había llevado a cabo un implante coclear en un paciente muy duro de oído con alucinaciones musicales, y descubrió que con él no solo oía bien, sino que habían desaparecido las alucinaciones. La señora sí se entusiasmó con la noticia y decidió seguir adelante. Tras la colocación y la activación, un mes más tarde, del implante, telefoneé a la señora sí para ver cómo le iba. Cuando hablé con ella por teléfono la encontré muy excitada y locuaz. Es tremendo, oigo todo lo que dice. El implante es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Vi a la señora sí 2 meses después de que le activaran el implante. Antes su voz era sonora y sin modulación, pero ahora que podía oírse hablar, lo hacía con una voz normal y bien modulada, con abundantes tonos y sutiles matices antes ausentes. Ahora podía mirar a su alrededor mientras hablábamos, mientras que antes sus ojos estaban siempre fijos en mi cara y mis labios. Estaba evidentemente entusiasmada con el resultado. Cuando le pregunté cómo se encontraba, me contestó, muy, muy bien. Oigo a mis nietos. Por teléfono distingo las voces masculinas de las femeninas. Hay una diferencia abismal. Por desgracia, había un inconveniente. Ya no disfrutaba de la música. Le sonaba tosca, y con la relativa insensibilidad al tono del implante, apenas podía detectar los intervalos tonales que constituyen los elementos básicos de la música. La señora sí tampoco había observado ningún cambio en las alucinaciones. Mi música, no creo que el creciente estímulo del implante haya influido. Ahora es mi música. Es como si tuviera un circuito en la cabeza. Creo que estoy encallada en ella para siempre. Aunque la señora sí seguía hablando de la parte alucinatoria de sí misma como un mecanismo, un ello, ya no lo veía como algo totalmente ajeno. Dijo que intentaba alcanzar una relación amigable, una reconciliación con ese ello. Dwight Mamlock era un hombre culto de 75 años con una leve sordera a la alta frecuencia que vino a mi consulta en 1999. Me contó cómo había comenzado a oír música, muy alta y con todo detalle, 10 años antes, durante un vuelo de Nueva York a California. Parecía haber sido estimulada por el zumbido del motor del avión, ser una elaboración de este. De hecho, la música cesó en cuanto se bajó el avión, pero después de eso, cada viaje en avión tenía un acompañamiento musical parecido. Eso le parecía extraño, levemente intrigante, a veces divertido y de vez en cuando irritante, pero no pensó más en ello. La cosa cambió cuando voló a California en el verano de 1999, pues en aquella ocasión la música siguió cuando se hubo bajado del avión. Había continuado sin parar durante 3 meses cuando vino a mi consulta. Solía comenzar con un zumbido, que luego se diferenciaba pasando a ser música. La música variaba en volumen, era más fuerte cuando se hallaba en un entorno muy ruidoso, como por ejemplo el metro, y se le había ido haciendo difícil de soportar,
pues era incesante, incontrolable y molesta, dominando o interrumpiendo actividades diurnas y manteniéndolo despierto durante horas por la noche. Si se despertaba de un sueño profundo, llegaba a los pocos minutos o segundos, y aunque su música quedaba exacerbada por el ruido de fondo, descubrió, al igual que Charlie C., que podía amortiguarse o incluso desaparecer si prestaba atención a otra cosa. Si se iba a un concierto, veía la televisión, entablaba una conversación animada o hacía otra actividad. Cuando le preguntó al señor Mamlock cómo era su música interna, exclamó furioso que era tonal y sensiblera. Esta elección de adjetivos me pareció enigmática y le pregunté por qué los utilizaba. Me explicó que su esposa era compositora de música atonal y que a él le gustaba Schoenberg y otros maestros de la música atonal, aunque también apreciaba la música clásica y sobre todo la de cámara. Pero la música que aparecía en sus alucinaciones nada tenía que ver con todo eso. Dijo que comenzaba con un villancico alemán, de inmediato lo canturreó, y le seguían otros villancicos y nanas. A estos le seguían marchas, sobre todo marchas militares nazis que había oído durante su infancia en Hamburgo en los años 30. Estas canciones le angustiaban enormemente, pues era judío y había vivido aterrorizado por las Hitlerjugend, las bandas beligerantes que rondaban por las calles en busca de judíos. Esas marchas duraron aproximadamente un mes, al igual que las nanas que las precedieron y luego se desvanecieron, dijo, y a continuación comenzó a oír fragmentos de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, que tampoco le gustaba, demasiado ruidosa, emocional, rapsódica. Decidimos utilizar gabapentina, y con una dosis de 300 miligramos 3 veces al día, el señor Mamlock informó de que sus alucinaciones musicales habían disminuido enormemente. Ya no ocurrían de manera espontánea, aunque podían ser producidas por algún ruido externo, como el tableteo de su máquina de escribir. En esos días me escribió: el medicamento ha obrado prodigios. Esa música de mi cabeza tan irritante prácticamente ha desaparecido. Mi vida ha cambiado de una manera realmente significativa. No obstante, después de 2 meses, la música comenzó a escaparse del control de la gabapentina y las alucinaciones del señor Mamlock volvieron a ser intrusivas, aunque no tanto como antes de la medicación. No podía tolerar dosis mayores de gabapentina, pues le causaban excesiva sedación. 5 años después, el señor Mamlock aún tenía música en la cabeza, aunque había aprendido a vivir con ella, tal como lo expresa. Su oído ha empeorado y ahora lleva audífono, aunque esto no ha influido para nada en sus alucinaciones musicales. De vez en cuando, si se halla en un entorno especialmente ruidoso, toma gabapentina, pero ha descubierto que el mejor remedio es escuchar música de verdad, que en su caso desplaza las alucinaciones, al menos durante un rato. John C., eminente compositor sesentón, que no padece sordera ni problemas de salud, vino a verme porque, tal como lo expresó, tenía un iPod en su cabeza que tocaba música, sobre todo melodías populares de su infancia o adolescencia. Era música que no le gustaba, pero que había oído cuando era niño. Le parecía intrusiva e irritante. Aunque la inhibía el escuchar música, leer o conversar, solía regresar en cuanto no hacía ninguna de esas 3 cosas. A veces se decía basta, incluso en voz alta, y la música interna se detenía unos 30 o 40 segundos antes de volver a comenzar. John no pensó jamás que su iPod fuera algo externo, pero consideraba que su comportamiento era bastante distinto al de la imaginería normal, voluntaria o involuntaria, que formaba parte integrante de su mente y que se activaba sobre todo cuando componía. El iPod parecía actuar por su cuenta, de manera irrelevante, espontánea, implacable y repetitiva. De noche podía ser bastante molesto. Las composiciones de John podían ser bastante complejas e intrincadas, tanto intelectual como musicalmente, y dijo que siempre le había costado esfuerzo componerlas. Se preguntaba si, con el iPod en su cerebro, no estaría tomando el camino más fácil,
permitiéndose ofrecer melodías de segunda mano en lugar de llegar a ideas musicales nuevas. Esta interpretación me parecía improbable, pues aunque había trabajado creativamente toda su vida, solo tenía el iPod hacía 6 o 7 años. Lo más interesante era que, aunque la música de sus alucinaciones era generalmente vocal u orquestal en su origen, de manera automática era transcrita para piano, a menudo en una clave diferente. Se encontraba con que sus manos tocaban físicamente esas transcripciones casi solas. Le parecía que ahí intervenían dos procesos: el retorno de viejas canciones, información musical de los bancos de la memoria, y un reprocesado activo por parte de su cerebro de compositor y pianista. Mi interés por las alucinaciones musicales se remonta a hace más de 30 años. En 1970 mi madre tuvo una misteriosa experiencia a la edad de 75 años. Seguía ejerciendo de cirujana, sin problemas de oído ni cognitivos, pero me relató que una noche, de repente, comenzó a oír canciones patrióticas de la guerra de los Boers sonando de manera incesante en su cabeza. Se quedó asombrada, pues no había pensado en esas canciones durante casi 70 años, y dudaba que para ella hubieran tenido mucha importancia. Le sorprendía la exactitud de la reproducción, pues normalmente era incapaz de retener una melodía. Las canciones desaparecieron al cabo de un par de semanas. Mi madre, que gozaba de cierta preparación neurológica, pensó que debía de existir alguna causa orgánica para la aparición de esas canciones olvidadas desde hacía mucho tiempo. Quizá una apoplejía leve y por lo demás asintomática, o quizá el uso de reserpina para controlarle la presión sanguínea. Algo parecido le ocurrió a Rose R., una de las pacientes posencefálicas que describí en Despertares. Esa señora, a la que le administré L-Dopa en 1969, tras reanimarse después de décadas en estado bloqueado, de inmediato solicitó una grabadora y en pocos días grabó innumerables canciones obscenas de su juventud en los music halls de los años 20. Nadie se quedó más atónito que la propia Rose. Es asombroso, dijo. No lo entiendo. No había oído ni pensado en esas cosas durante más de 40 años. No sabía que aún las recordaba, pero siguen dando vueltas por mi mente. Rose se hallaba en un estado neurológicamente excitado en esa época, y cuando se redujo la dosis de L-Dopa, al instante olvidó todos esos primeros recuerdos musicales, y jamás volvió a recordar ni una línea de las canciones que había grabado. Ni Rose ni mi madre habían utilizado el término alucinación. Quizá comprendieron enseguida que no había fuente externa para esa música. Quizá sus experiencias no fueron tan alucinatorias como una imaginación musical muy vívida y forzada. Algo para ellas asombroso y sin precedentes. Y en cualquier caso, sus experiencias fueron transitorias. Unos años después escribí acerca de dos pacientes de mi clínica, la señora O.C. y la señora O.M., que sufrían alucinaciones musicales muy sorprendentes. La señora O.M. oía 3 canciones en rápida sucesión: Easter Parade, The Battle Hymn of the Republic y Good Night, Sweet Jesus. Llegué a odiarlas, dijo la mujer. Era como si un vecino chiflado pusiese continuamente el mismo disco. La señora O.C., un poco sorda ya a sus 80 años, soñó una noche con canciones irlandesas, y cuando se despertó se encontró con que seguía oyendo las canciones, tan alto y tan claro que pensó que alguien se había dejado una radio en marcha. Las canciones prosiguieron prácticamente durante 72 horas, luego se hicieron más débiles y fragmentarias. Cesaron por completo a las pocas semanas. Cuando mi relato de los casos de la señora O.C. y O.M. se publicó en 1985, pareció tener mucha resonancia, y algunas personas, después de leerlo, escribieron a la columna periodística Dear Abby, que se publica en muchos periódicos del país, para informar de que ellas también experimentaban tales alucinaciones. Abby, a su vez, me pidió que comentara esa dolencia en su columna. Lo hice en 1986. Y recalqué la naturaleza benigna y no psicótica de tales alucinaciones, quedándome sorprendido por la avalancha de correo que llegó a continuación. Me escribieron docenas de personas, y muchas de ellas me ofrecieron un detallado relato de sus alucinaciones musicales.
Esta repentina afluencia de relatos me hizo pensar que la experiencia había de ser mucho más común de lo que yo pensaba, o de lo que reconocía la profesión médica. En los 20 años transcurridos he seguido recibiendo frecuentes cartas sobre el tema y viendo cómo la padecían algunos de mis pacientes. Ya en 1894, W. S. Coleman, un médico, publicó sus observaciones en alucinaciones en los cuerdos, asociadas a enfermedades orgánicas locales de los órganos sensoriales, etc., en el British Medical Journal. Pero a pesar de este informe y de algún otro esporádico, las alucinaciones musicales se consideraban algo muy raro y apenas se les prestó atención en la literatura médica hasta más o menos 1975. Walter Penfield y sus colegas del Instituto Neurológico de Montreal, en los años 50 y principios de los 60, escribieron un famoso ensayo sobre los ataques experienciales, en los que los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal podían oír viejas canciones o melodías del pasado, aunque en este caso las canciones eran paroxísticas, no continuas, y a menudo iban acompañadas de alucinaciones visuales o de otro tipo. Muchos neurólogos de mi generación se vieron muy influidos por los informes de Penfield, y cuando escribí acerca de la señora O.C. y la señora O.M., atribuí su música fantasma a algún tipo de ataque. Pero en 1986, el torrente de cartas que recibí demostró que la epilepsia del lóbulo temporal era solo una de las muchas posibles causas de la alucinación musical, y de hecho, muy poco frecuente. Hay muchos factores que pueden predisponer a las alucinaciones musicales, pero sus fenómenos son extraordinariamente invariables. Sean los factores que las causan periféricos, como un defecto del oído, o centrales, como apoplejías o ataques, parece existir un sendero común final, un mecanismo cerebral común a todos ellos. Casi todos mis pacientes o corresponsales ponen énfasis en que la música que oyen parece tener al principio un origen externo, una radio o una televisión cercanas, un vecino que pone un disco, un grupo musical junto a la ventana, lo que sea, y que solo cuando los pacientes no pueden encontrar la fuente externa se ven obligados a inferir que la música la genera el cerebro. No afirman estar imaginando la música, sino que un mecanismo extraño y autónomo se pone en marcha en el cerebro. Hablan de cintas, circuitos, radios o grabaciones en el cerebro. Uno de mis pacientes lo denominó jukebox intracraneal. Las alucinaciones son a veces de gran intensidad. Este problema es tan intenso que está arruinando mi vida, me escribió una mujer. Aunque muchos de quienes me escriben se muestran reacios a hablar de sus alucinaciones musicales por miedo a que se les considere locos, no puedo decírselo a la gente, pues solo Dios sabe lo que pensarán, me escribió alguien. Nunca se lo he contado a nadie, me escribió otro, pues temo que me encierren en una institución mental. A otros, aunque reconocen sus experiencias, les avergüenza utilizar el término alucinación y dicen que se sentirían más cómodos con esas inusuales experiencias, mucho más dispuestos a reconocerlas si pudieran utilizar una palabra distinta. Y no obstante, mientras que las alucinaciones musicales comparten todas ciertos rasgos, su aparente exterioridad, su constancia, su carácter fragmentario y repetitivo, su naturaleza involuntaria e intrusiva, los detalles varían enormemente, y también su papel en las vidas de la gente, si adquieren importancia o relevancia, si son parte de un repertorio personal o son ajenas, fragmentarias y carentes de significado. Cada persona, de manera consciente o inconsciente, encuentra su propia manera de reaccionar a esta intrusión mental. Gordon B., un violinista profesional australiano de 79 años, sufrió una perforación del tímpano derecho de niño y posteriormente tuvo pérdidas auditivas progresivas tras padecer de paperas cuando era adulto. Me escribió acerca de sus alucinaciones musicales. Allá por 1980 observé las primeras señales de tinnitus, que se manifestó con una nota constante y aguda, un fa natural. El tinnitus cambió de tono varias veces con los años y se volvió más molesto. Por entonces yo sufría una importante pérdida de oído y distorsión de los sonidos en el oído derecho,
En noviembre de 2001, durante un viaje de 2 horas en tren, el sonido del motor diésel provocó en mi cabeza un horroroso chirrido, que permaneció horas después de bajarme del tren. Durante las semanas siguientes oía constantes chirridos. Al día siguiente me escribió: el chirrido fue reemplazado por música, que desde entonces permanece conmigo 24 horas al día, como un CD interminable. Todos los demás sonidos, el chirrido, el tinnitus, desaparecieron. En su mayor parte, estas alucinaciones son un fondo musical, frases y estructuras musicales sin sentido, pero a veces se basan en la música que Gordon B. está estudiando, y se transforman creativamente a partir de ella. Un solo de violín de Bach en el que esté trabajando puede convertirse en una alucinación interpretada por una magnífica orquesta, y cuando ello ocurre, siguen tocando variaciones sobre el tema. Señaló que sus alucinaciones musicales cubren toda la gama de estados de ánimo y emociones. Las pautas rítmicas dependen de mi estado de ánimo en el momento. Si estoy relajado, son suaves y sobrias. Durante el día, las alucinaciones musicales a veces son fuertes, implacables y muy violentas, y a menudo por debajo suena un ritmo insistente tocado por los timbales. Otros sonidos no musicales pueden influir en las alucinaciones musicales. Siempre que corto el césped, por ejemplo, comienza un motivo musical en mi cabeza, que solo se da cuando la segadora está en marcha. Es evidente que el sonido de la segadora estimulaba a mi cerebro para elegir precisamente esa composición. A veces leer el título de una canción le hacía alucinar la música. En otra carta me dijo: mi cerebro inventa pautas que prosiguen incesantemente durante horas seguidas, incluso mientras toco el violín. Este comentario me intrigó, pues era un ejemplo sorprendente de cómo dos procesos bastante distintos, la interpretación consciente de una música y una alucinación musical distinta y autónoma, pueden darse de manera simultánea. Era un triunfo de la voluntad y la concentración el que Gordon pudiera seguir tocando e incluso interpretando bajo esas circunstancias, de manera tan eficiente. Afirmó que mi esposa, que es violonchelista, por ejemplo, ni se enteraba que tenía problemas, tal vez. Escribió: mi concentración en lo que toco enmudece las alucinaciones musicales, pero ha descubierto que en un contexto menos activo, como escuchar un concierto en lugar de interpretarlo, la música de mi cabeza igualaba los sonidos que salían del escenario. Eso me llevó a dejar de ir a conciertos. Al igual que otras alucinaciones, comprendió que aunque no podía detener las alucinaciones musicales, a menudo podía cambiarlas. Puedo cambiar la música a voluntad simplemente pensando en otra composición musical, con lo cual, al cabo de unos momentos, tengo varios temas en mi cabeza, hasta que el nuevo que he seleccionado acaba dominándolo todo. Estas interpretaciones alucinatorias, observó, son siempre perfectas en términos de precisión y cualidad tonal, y nunca padecen las distorsiones a las que están sujetos mis oídos. Gordon, en su intento de explicar sus alucinaciones, escribió que antes de los conciertos practicaba mentalmente el pasaje que acababa de ensayar para ver si encontraba mejores digitaciones o mejores movimientos de arco, y que ese imaginar diversas maneras de tocar quizá podía hacer que la música le rondara por la cabeza. Se preguntaba si ese ensayo mental obsesivo le predisponía a las alucinaciones, pero le parecía que entre su imaginación de los ensayos y las alucinaciones musicales involuntarias había diferencias absolutas. Gordon había consultado a varios neurólogos. Le hicieron resonancias magnéticas y tomografías computerizadas del cerebro, y le monitorizaron el electroencefalograma durante 24 horas. Y todos los resultados fueron normales. Los audífonos no habían reducido sus alucinaciones musicales, aunque habían mejorado enormemente su oído. Ni la acupuntura ni diversos medicamentos, como el Nazepam, la risperidona y el Stelazin. Sus alucinaciones musicales le mantenían despierto durante la noche. ¿Se me ocurría alguna otra idea?, me preguntó. Le sugerí que hablara con su médico acerca de la quetiapina, que había ayudado a algunos pacientes, y unos días después me escribió entusiasmado. Quería decirle que la cuarta noche que tomé la medicación
A eso de las 3 de la mañana, permanecí 2 horas despierto sin música en la cabeza. Fue increíble. La primera vez que se interrumpe en 4 años. Aunque la música regresó al día siguiente, por lo general ha estado más amortiguada. La cosa promete. Un año más tarde, Gordon me escribió para contarme que seguía tomando una pequeña dosis de quetiapina antes de acostarse, y que eso amortiguaba las alucinaciones musicales lo bastante para poder dormirse. Durante el día no la toma, le da demasiado sueño, pero sigue tocando el violín durante sus alucinaciones. Podría decir, observó a modo de resumen, que ya he aprendido a vivir con ellas, supongo. Casi todos mis pacientes y corresponsales con alucinaciones musicales padecen pérdida de oído, en muchos casos grave. Muchos, pero no todos, también presentan una especie de ruido en el oído, rumor, siseo u otras formas de tinnitus, o, paradójicamente, reclutamiento. Ciertas voces o ruidos sonoros anormales y a menudo desagradables. A veces hay factores adicionales que parecen llevar a una persona a un límite crítico, una enfermedad, una operación o una posterior pérdida de oído. Una vez dicho esto, resulta que una quinta parte de quienes me escriben no sufren una pérdida importante de oído, y solo un 2% de aquellos que padecen pérdida de oído desarrollan alucinaciones musicales, pero dada la cantidad de gente que se va quedando sorda a medida que envejece, esto significa que cientos de miles de personas son candidatos a sufrir alucinaciones musicales. Una mayoría de mis corresponsales son ancianos, y el ser una persona mayor y ser duro de oído son dos cosas que suelen solaparse de manera considerable. Así pues, mientras que ni la pérdida de oído ni la edad por sí solas son suficientes para causar alucinaciones auditivas, la conjunción de un cerebro envejecido con problemas de oído u otros factores podría romper el frágil equilibrio entre la inhibición y la excitación hacia una activación psicológica de los sistemas auditivos y musicales del cerebro. Algunos de mis corresponsales y pacientes, sin embargo, no son ancianos ni duros de oído. Uno de ellos era un niño de 9 años. Hay muy pocos casos documentados de alucinaciones musicales en niños, aunque no está claro si ello se debe a que en los niños estas alucinaciones son escasas o a su escasa predisposición o a su incapacidad para hablar de ellas. Pero en el caso de Michael B., sus alucinaciones musicales eran muy claras. Sus padres decían que estas eran constantes, imparables, de la mañana a la noche. Oye una canción tras otra. Cuando está cansado o estresado, la música se hace más fuerte y se distorsiona. La primera vez que Michael se quejó de ello tenía 7 años y dijo, «Oigo música en mi cabeza. Tengo que mirar la radio para ver si está en marcha, pero parece probable que lo que experimentara por primera vez incluso antes, pues cuando tenía 5 años, mientras viajaba en coche a veces se ponía a chillar, se tapaba los oídos y pedía que apagaran la radio, que no estaba encendida». Michael no podía bajar el volumen de sus alucinaciones musicales ni apagarlas, aunque podía suprimirlas o reemplazarlas hasta cierto punto si escuchaba o tocaba música conocida, o mediante el uso de un generador de ruido de fondo, sobre todo por la noche. Pero decía que en cuanto se despertaba por la mañana la música volvía a ponerse en marcha. Puede adquirir un volumen casi insoportable si está sometido a alguna tensión, y en tales ocasiones chilla y parece sufrir lo que su madre denomina dolor acústico. Grita, «Sacádmela de la cabeza, quitádmela». Esto me recordó una historia que Robert Jourdain cuenta de la infancia de Tchaikovsky. En una ocasión lo encontraron llorando en la cama, mientras exclamaba, «Esta música está en mi cabeza, salvadme de ella». La madre de Michael recalca que la música nunca le concede a su hijo un día de fiesta. Nunca ha podido disfrutar de la belleza de una serena puesta de sol, dar un silencioso paseo por el bosque, reflexionar con calma o leer un libro sin oír una orquesta tocando al fondo. Pero recientemente ha comenzado a medicarse para reducir la excitabilidad cortical y específicamente la musical, y comienza a mostrar cierta reacción positiva a la medicación, aunque la música sigue dominándolo. Su madre me escribió hace poco.
La noche pasada, Michael se sintió muy feliz porque su música interna se detuvo durante 15 segundos. Es algo que nunca había pasado. Aparte de la gente que se ve torturada por alucinaciones musicales fuertes e intrusivas, hay otros en los que son más suaves, fáciles de desechar y a lo mejor no vale la pena buscar tratamiento. Este es el caso de Joseph D., un ortopedista retirado de 82 años. Estaba moderadamente sordo y había dejado de tocar su Steinway unos años antes porque sonaba metálico si llevaba el audífono y soso sin él. A medida que aumentaba su sordera, había empezado a aporrear el piano. Mi esposa no para de chillarme. Vas a romper el piano. El inicio del tinnitus, como cuando sale vapor del radiador, comenzó 2 años antes de que viniera a mi consulta, y a ese ruido le siguió una especie de zumbido flojo. Pensaba que era la nevera o algo de la cocina. Más o menos un año después comenzó a oír grupos de notas, escalas que subían y bajaban, melodías intrincadas de 2 o 3 notas, que desaparecían tan repentinamente como empezaban. Luego, unas semanas después, oyó pasajes musicales que reconoció como temas del concierto para violín de Beethoven, que se repetían una y otra vez. Nunca oyó el concierto entero, solo ese popurrí de temas. No podía determinar si oía un piano o una orquesta. No es más que la melodía, dijo. No podía eliminarlo por mucha fuerza de voluntad que pusiera, pero generalmente sonaba bastante flojo y se podía desembarazar de él o superarlo gracias al sonido externo. Desaparecía si llevaba a cabo alguna actividad física o mental. Al Dr. D le chocó el hecho de que, aunque su percepción de la música real se veía distorsionada o amortiguada por la pérdida de oído, sus alucinaciones eran claras, vívidas, y no sufrían distorsión. En cierta ocasión lo puso a prueba canturreándole la alucinación a una grabadora y luego comparando la cinta con la grabación original. Las dos coincidían en el tono y el tempo, pero cuando canturreaba en su mente solo se producía un eco, una repetición. Le pregunté si sus alucinaciones musicales le proporcionaban algún placer, y me contestó enfáticamente que no. El Dr. D se estaba acostumbrando a sus alucinaciones, que, por suerte, eran suaves. Al principio pensé que me hundiría, dijo, pero ahora las veo como un equipaje. A medida que envejeces, acumulas equipaje. No obstante, le alegraba no tener más equipaje que esas alucinaciones relativamente suaves. Cuando hace algunos años di una charla a una clase de quizá 20 estudiantes universitarios y les pregunté si alguno de ellos había sufrido alucinaciones musicales, me asombró que 3 dijeran que sí. 2 me contaron una historia parecida. Mientras jugaban a deportes distintos, recibieron un golpe y quedaron inconscientes. Al recobrar la conciencia, oyeron música. Durante un par de minutos, una música que a ellos les parecía procedente de una fuente externa, quizá del sistema de megafonía, o quizá de la radio de otro alumno. Un tercer estudiante me contó que perdió la conciencia y sufrió un ataque durante un combate de karate, cuando su oponente lo inmovilizó con una llave en el cuello apretándole demasiado. Cuando se recuperó, durante unos minutos oyó una dulce música que parecía proceder de fuera de él. Varias personas me han escrito para hablarme de alucinaciones musicales que ocurren solo cuando se hallan en una posición determinada, generalmente recostados. Uno era un anciano de 91 años al que su médico me describió como una persona saludable y de memoria brillante. Cuando los invitados a la fiesta de su 90 cumpleaños le cantaron el cumpleaños feliz en inglés, aunque él y los invitados eran alemanes, él siguió oyendo la canción, pero solo cuando estaba echado. Duraba 3 o 4 minutos. Se interrumpía un rato y luego volvía a empezar. No podía interrumpirla ni provocarla a voluntad, y nunca le sucedía cuando estaba sentado ni de pie. Su médico había observado ciertos cambios en el electroencefalograma de la región temporal derecha que se veían tan solo cuando el paciente estaba echado. Un hombre de 33 años también experimentaba alucinaciones musicales solo cuando estaba tendido. Solo se ponían en marcha cuando me acostaba en la cama, y en una fracción de segundo aparecía la música.
pero si intentaba ponerme en pie o incluso incorporarme o tan solo levantar un poco la cabeza, la música desaparecía. Sus alucinaciones eran siempre canciones, a veces cantadas por voces individuales, otras por un coro. Las llamaba a mi pequeña radio. Este corresponsal acababa su carta diciendo que había oído hablar del caso de Shostakovich, pero que contrariamente a él no tenía ningún fragmento metálico en la cabeza. Las apoplejías, los ataques isquémicos transitorios y los aneurismas o malformaciones cerebrales pueden llegar a causar alucinaciones musicales, pero estas suelen remitir cuando la patología se trata o mejora, mientras que la mayoría de alucinaciones musicales son muy persistentes, aunque pueden disminuir un poco con los años. Existe un amplio abanico de medicamentos. Algunos afectan al propio oído, como la aspirina y la quinina, y otros afectan al sistema nervioso central, como el propranolol y la imipramina, que pueden provocar alucinaciones musicales transitorias, así como ciertas anormalidades metabólicas, estados epilépticos o auras de migraña. En la mayoría de casos existe una aparición repentina de síntomas. Luego el repertorio alucinatorio se amplía, se hace más fuerte, más insistente, más intrusivo, y las alucinaciones pueden continuar aun cuando uno pueda identificar la causa que predispone y eliminarla. Las alucinaciones se han vuelto autónomas, se estimulan y perpetúan solas. En este punto es casi imposible detenerlas o inhibirlas, aunque algunas personas quizás sean capaces de pasar a otra melodía en el jukebox siempre y cuando tengan un ritmo, una melodía o un tema parecidos. Junto con esta cualidad pegajosa o terca, puede que se desarrolle una extrema susceptibilidad a nuevos inputs musicales, de manera que todo lo que se oye es reproducido al instante. Esta suerte de reproducción incesante posee cierto parecido a nuestra reacción ante las melodías pegadizas, pero una persona que padece alucinaciones musicales no piensa que las esté imaginando, sino que a menudo las oye físicamente, a un volumen alto, como si oyera música de verdad. Estas cualidades de ignición, avivamiento y autoperpetuación son características parecidas a la epilepsia, aunque algunas cualidades fisiológicas similares son también características de la migraña y del síndrome de Tourette. Sugieren alguna forma de excitación eléctrica persistente que se propaga por las redes musicales del cerebro sin que haya manera de inhibirla. Quizá no sea casualidad que medicamentos como la gabapentina, originalmente creado como antiepiléptico, sean a veces útiles para las alucinaciones musicales. Se pueden dar alucinaciones de muchos tipos, entre ellas las musicales, si los sentidos y los sistemas perceptivos del cerebro sufren demasiado poca estimulación. Las circunstancias tienen que ser extremas, y dicha privación sensorial no es probable que ocurra en la vida cotidiana, pero puede darse si uno pasa días seguidos inmerso en una profunda quietud y silencio. David Oppenheim era clarinetista profesional y decano de la universidad cuando me escribió en 1988. Tenía 66 años y una leve pérdida de oído en las frecuencias altas. Me escribió que unos años antes había pasado una semana en un monasterio situado en las profundidades de un bosque, donde participó en una session, una intensa meditación de 9 o más horas al día. Después de 2 o 3 días comenzó a oír una música floja, que atribuyó a que había gente cantando en torno a un fuego de campamento lejano. Al año siguiente regresó, y de nuevo oyó los cánticos lejanos, pero pronto la música adquirió volumen y se hizo más concreta. A su volumen máximo, la música suena bastante fuerte, me escribió. Es de naturaleza repetitiva y orquestal. Son todo pasajes lentos de Dvorak y Wagner. La presencia de estas piezas musicales hace que la meditación sea imposible. Puedo evocar a Dvorak, Wagner o cualquier otro cuando no estoy meditando, pero no los oigo. En la versión Sessing los oigo. Se da una repetición obsesiva del mismo material musical, una y otra vez durante días. La música interior no puede detenerse o acallarse, pero puede controlarse y manipularse.
Conseguí eliminar el coro de los peregrinos de Tannhäuser, transformándolo en el movimiento lento de la deliciosa Sinfonía 25 de Mozart en la mayor, porque comienzan con los mismos intervalos. No todas las alucinaciones eran de música conocida. Algunas piezas las había compuesto él, pero añadió, en mi vida cotidiana no compongo. Utilizaba la palabra para indicar que al menos una de las piezas que sonaban en mi cabeza no era de Dvorak ni de Wagner, sino música nueva que de algún modo estaba creando yo. He oído contar cosas parecidas a algunos de mis amigos. Jerome Brunner me dice que cuando cruzaba el Atlántico en solitario y había días de calma con poco que hacer, a veces oía música clásica deslizándose sobre el agua. Michael Sondu, botánico, me escribió acerca de su propia experiencia como marinero novato. Tenía 24 años y era miembro de una tripulación contratada para entregar un velero. Pasamos en el mar un total de 24 días. Era muy aburrido. Después de los primeros 3 días, ya me había leído todos los libros que me había llevado conmigo. La única diversión que había era mirar las nubes y dormir la siesta. Estuvimos días y días sin viento, de manera que simplemente avanzábamos a unos pocos nudos de velocidad poniendo el motor mientras las velas orzaban. Me tendía boca arriba en cubierta o en un banco o en una cabina y me quedaba mirando por la ventana de plexiglas. Fue durante esos días de completa inactividad cuando tuve varias alucinaciones musicales. 2 de esas alucinaciones se iniciaron a partir de los ruidos monótonos y omnipresentes que generaba el propio barco. Eran el zumbido de la pequeña nevera y el silbido de las jarcias al viento. Cada uno de estos sonidos se transformaba en un solo instrumental interminable. La transformación en música era tal que los sonidos originales y su fuente quedaban olvidados, y yo me quedaba allí echado en mi estado letárgico durante largos periodos de tiempo, tan solo escuchando lo que parecían magníficas y hermosas composiciones. Solo después de disfrutar de cada una de ellas en un estado como de ensueño me imaginaba cuáles podían ser los orígenes del ruido. Resulta interesante que se tratara de sonidos instrumentales, pues no es una música que ponga habitualmente para solazarme. El zumbido de la nevera me sonaba como el solo de guitarra de un virtuoso del heavy metal, una acometida de notas agudas de guitarra tocadas rápidamente a través de un amplificador con distorsión. El silbido de las garcias adquiría la forma de las gaitas de los escoceses de las tierras altas, con una serie de zumbidos y una línea melódica. Los sonidos de estos 2 tipos de música me eran familiares, pero no la clase de música que pondría generalmente en mi estéreo. Más o menos por la misma época, también oía la voz de mi padre llamándome por mi nombre. Que yo sepa, eso no lo originaba ningún sonido. En cierto momento también experimenté la alucinación visual de una aleta de tiburón saliendo del agua. Enseguida mis compañeros rechazaron mi pretensión de haber visto un tiburón. Se rieron de mí. De su reacción deduzco que ver tiburones es algo muy común en los marineros poco experimentados. Aunque Coleman en 1894 escribió específicamente acerca de las alucinaciones en los cuerdos asociadas a enfermedades orgánicas locales de los órganos sensoriales, etc. Durante mucho tiempo ha imperado la impresión, en el sentir popular y en los médicos, de que las alucinaciones significan psicosis, es decir, una enfermedad orgánica grave del cerebro. La renuencia a observar el fenómeno habitual de las alucinaciones en los sanos antes de la década de 1970 estuvo quizá influida por el hecho de que no existía ninguna teoría de cómo podían ocurrir esas alucinaciones, hasta que en 1967 Jerzy Konopski, un neurofisiólogo polaco, dedicó varias páginas de su Integrative Activity of the Brain a la base fisiológica de las alucinaciones. Konopski invirtió la pregunta ¿por qué ocurren las alucinaciones? Y la convirtió en ¿por qué las alucinaciones no ocurren constantemente? ¿Qué las reprime? Concibió un sistema dinámico que, escribió, es capaz de generar percepciones, imágenes y alucinaciones. El mecanismo que produce alucinaciones está integrado en nuestros cerebros, pero solo puede ponerse en funcionamiento en condiciones excepcionales. Konopski recopiló pruebas, débiles en los años 60, pero abrumadoras ahora,
de que no solo hay conexiones aferentes que van de los órganos sensoriales al cerebro, sino retroconexiones que van en la otra dirección. Dichas retroconexiones pueden ser escasas en comparación con las conexiones aferentes, y es posible que no se activen en circunstancias normales, pero Konorsky opinaba que proporcionan los medios anatómicos y fisiológicos esenciales mediante los cuales se pueden generar las alucinaciones. Así pues, ¿qué impide que ocurran normalmente? Konorsky sugiere que el factor crucial es la entrada sensorial por los ojos, los oídos y otros órganos, que normalmente inhibe cualquier reflujo de actividad de las partes superiores del córtex a la periferia. Pero si se da una diferencia crítica de entrada por los órganos sensoriales, esto facilitará un reflujo, produciendo alucinaciones fisiológicas y subjetivamente indistinguibles de las percepciones. Normalmente no se da esta reducción de entrada en condiciones de silencio u oscuridad, pues las unidades apagadas se excitan y producen una actividad continua. La teoría de Konorsky ofrecía una explicación simple y hermosa a lo que pronto fue conocido como alucinaciones de liberación asociadas a la desaferentación. Dicha explicación ahora parece obvia, casi tautológica, pero proponerla en los años 60 requería originalidad y audacia. En la actualidad existen pruebas evidentes obtenidas a partir de la producción de imágenes cerebrales que apoyan la idea de Konorsky. En 2000, Timothy Griffiths publicó un informe detallado y pionero sobre la base nerviosa de las alucinaciones musicales. Fue capaz de demostrar, utilizando escáneres PET, que las alucinaciones musicales estaban asociadas a una activación generalizada de las mismas redes nerviosas que se activan normalmente cuando se percibe música de verdad. En 1995 recibí una gráfica misiva de June B., una mujer creativa y encantadora de 70 años, en la que me hablaba de sus alucinaciones musicales. La primera comenzó el pasado noviembre, una noche en que visitaba a mi hermana y a mi cuñado. Tras apagar la televisión, cuando me preparaba para acostarme, comencé a oír Amazing Grace. La cantaba un coro, una y otra vez. Comprobé con mi hermana que no retransmitieran algún servicio religioso en televisión, pero daban fútbol americano o algo así, de manera que me dirigí a la terraza que da al mar. La música me siguió. Observé la apacible línea de la costa y las pocas casas en las que aún había luz, y comprendí que la música no podía venir de ninguna de ellas, tenía que estar en mi cabeza. La señora V incluía en su carta su lista de canciones, entre las que estaban Amazing Grace, el himno de la Batalla de la República, el himno a la alegría de Beethoven, la canción que invita a beber de la Traviata, a Tisket, a Tasket, y una versión realmente aburrida de We Three Kings of Orient Are. Una noche, me escribió la señora B., oí una interpretación espléndidamente solemne de Old MacDonald Had a Farm, seguida de un aplauso atronador. En ese momento decidí que, dado que era evidente que estaba como un cencerro, más valía que me lo hiciera mirar. La señora V me contó que le hicieron pruebas para la enfermedad de Lyme. Había leído que podía causar alucinaciones musicales, una audiometría de potenciales evocados de tallo cerebral, un electroencefalograma y una resonancia magnética. Durante el electroencefalograma oyó The Bells of St. Mary's, pero no salió nada normal. No había indicios de pérdida auditiva. Sus alucinaciones musicales solían darse en momentos de calma, sobre todo cuando se iba a la cama. Nunca puedo poner en marcha la música o apagarla, pero a veces puedo cambiar la melodía. No puedo poner lo que quiera, sino solo algo que ya ha sido programado. A veces las canciones se solapan, y ya no puedo soportar, así que sintonizo la emisora de música clásica WQXR y me voy a dormir con una música de verdad. Soy muy afortunada, concluyó la señora V, porque mi música no suena muy alta. Si así fuera, me volvería loca. Se apodera de mí en momentos de calma. Cualquier distracción auditiva, una conversación, la radio, la tele, ahoga eficazmente todo aquello que esté oyendo. Como ve, me estoy llevando de manera amistosa con mi nueva adicción. Bueno, a lo mejor consigo sobrellevarlo,
pero puede llegar a ser muy irritante. Cuando me despierto a las 5 de la mañana y no puedo volver a dormirme, no me apetece tener un coro que me recuerde que la vieja yegua gris ya no es la de antes. No es una broma, realmente ocurre, y quizá me habría parecido divertido si no oyera el mismo estribillo una y otra vez. Una década después de su primera carta, conocí a la señora B. Y le pregunté si después de tantos años la música de sus alucinaciones se había vuelto importante en su vida, ya fuera de manera positiva o negativa. Si desapareciera, le pregunté, ¿estaría contenta o la echaría de menos? La echaría de menos, me respondió enseguida. Echaría la música de menos, ya ve, ahora es parte de mí. Aunque no hay duda de que estas alucinaciones musicales tienen una base fisiológica, hemos de preguntarnos hasta qué punto otros factores, llamémoslos psicológicos, pueden participar en la selección inicial de las alucinaciones y su posterior evolución y papel. Me pregunté por esos factores cuando en 1985 escribí acerca de la señora O.C. y la señora O.M. También Wilder Penfield se había preguntado si las canciones o escenas evocadas en los ataques experienciales poseían sentido o significado, pero decidió que no. Concluyó que la selección de música alucinatoria era bastante aleatoria, excepto si hay pruebas de condicionamiento cortical. De manera parecida, Rodolfo Ginás ha comentado la incesante actividad de los núcleos de los ganglios basales y cómo parecen actuar como un generador de ruido de patrones motoros continuos y aleatorios. Cuando de vez en cuando se escapa un patrón o fragmento y una canción o unos compases musicales se introducen en la conciencia, Ginás considera que se trata de un fenómeno puramente abstracto y sin contrapartida emocional aparente, pero a veces puede comenzar de manera aleatoria. Un tic, por ejemplo, que aflora de los ganglios basales sobreexcitados y adquirir a continuación asociaciones y significado. Se podría utilizar la palabra aleatorio en relación con los efectos de un contratiempo de bajo nivel en los ganglios basales, en el movimiento involuntario llamado córea, por ejemplo. No existe ningún elemento personal en la córea. Es totalmente un automatismo. En su mayor parte ni siquiera entra en la conciencia, y es posible que sea más visible para los demás que para el paciente. Pero aleatorio es una palabra que uno vacilaría a la hora de aplicar a las experiencias, ya sean estas perceptivas, imaginarias o alucinatorias. Las alucinaciones musicales se extraen de la experiencia y recuerdos musicales de toda una vida, y la importancia que estos tipos concretos de música tienen para el individuo debe de desempeñar un papel relevante. La sencilla cuestión de cuánto ha estado uno expuesto a esa música puede jugar un papel importante, desplazando incluso el gusto musical, pues la inmensa mayoría de alucinaciones musicales suelen adquirir la forma de canciones o temas populares y en una generación anterior de himnos y canciones patrióticas, incluso en músicos profesionales u oyentes muy sofisticados. Las alucinaciones musicales suelen reflejar los gustos del momento más que los gustos del individuo. Algunas personas, pocas, llegan a disfrutar de sus alucinaciones musicales. Muchas se sienten atormentadas por ellas. Casi todas, tarde o temprano, alcanzan una especie de adaptación o entendimiento con ellas. Esto puede adquirir a veces la forma de una interacción directa, como en el delicioso caso publicado por Timothy Miller y T.W. Crosby. Su paciente, una señora mayor y sorda, se despertó una mañana oyendo cómo un cuarteto de gospel cantaba un viejo himno que recordaba de cuando era niña. En cuanto se hubo asegurado de que la música no procedía de una radio o de un televisor, aceptó con bastante calma que venía del interior de mi cabeza. El repertorio de himnos del coro fue aumentando. La música era por lo general agradable, y la paciente a menudo disfrutaba de cantar, acompañando al cuarteto. La mujer también descubrió que podía enseñarle nuevas canciones al cuarteto pensando en unas pocas líneas, y el cuarteto aportaba cualquier palabra o estrofas olvidadas. Miller y Crosby observaron que, un año después, las alucinaciones seguían inmutables,
añadiendo que su paciente se había adaptado bien a las alucinaciones y las considera una cruz que debe llevar. Sin embargo, llevar una cruz puede no tener siempre una connotación del todo negativa. También puede significar una señal de favor, de elección. Recientemente tuve ocasión de ver a una extraordinaria anciana, pastor de la iglesia, que desarrolló alucinaciones musicales, casi todas himnos, a medida que se volvía dura de oído. Acabó viendo alucinaciones como un don y adiestrándolas en grado considerable, de manera que ocurren cuando está en la iglesia o rezando, pero no a la hora de comer, por ejemplo. Ha incorporado sus alucinaciones musicales en un contexto religioso profundamente sentido. Dichas influencias personales son totalmente admitidas, de hecho exigidas, en el modelo de Konorsky y también en el de Ginás. Los patrones de música fragmentaria pueden ser emitidos o liberados desde los ganglios basales como música sin procesar, sin tintes ni asociaciones emocionales, música que, en este sentido, carece de significado. Pero estos fragmentos musicales se abren paso hasta los sistemas talamocorticales, que son la base de la conciencia y del yo, y allí son elaborados e investidos de significado y de asociaciones de todo tipo. Para cuando esos fragmentos alcanzan la conciencia, ya están dotados de significado y sentimiento. Quizá haya sido el eminente psicoanalista Leo Rangel quien ha llevado a cabo el análisis más intensivo de las alucinaciones musicales y cómo son conformadas por la experiencia y los sentimientos personales, de su continuada interacción con la mente y la personalidad. Para Rangel, sus propias alucinaciones musicales han sido objeto de un estudio continuado que ha durado más de una década. La primera vez que el Dr. Rangel me escribió acerca de sus alucinaciones musicales fue en 1996. Tenía 82 años y le habían hecho una segunda operación de bypass hacía pocos meses. Nada más despertarme en la UBI oí cantar, lo que me hizo decirles a mis hijos: hay una escuela rabínica ahí fuera. Me recordaba a un viejo rabino que enseñaba a los rabinos jóvenes a cantar y a hacer sus cosas. Le dije a mi familia que el rabino debía de trabajar hasta tarde, incluso a medianoche, pues incluso entonces oía la música. Mis hijos se miraron entre sí y dijeron, con aire divertido y tolerante: no hay ninguna escuela rabínica ahí fuera. Por supuesto, pronto empecé a darme cuenta de que era yo, y eso me produjo alivio y preocupación. La música debía de haber sido continuada, pero durante largos intervalos de tiempo no le prestaba atención, sobre todo durante las ajetreadas jornadas hospitalarias. Cuando abandoné el hospital, 6 días después, el rabino me siguió. Ahora estaba delante de la ventana de mi casa, hacia las colinas, o estaba en el cañón. Unas semanas más tarde, durante mi primer vuelo en avión, me acompañó. Rangel había imaginado que esas alucinaciones musicales, quizá, pensaba, producto de la anestesia o de la morfina que le habían administrado tras la operación, desaparecerían con el tiempo. También había experimentado abundantes trastornos cognitivos que afectan a todas las personas a las que les han hecho un bypass que he conocido, pero estos habían desaparecido rápidamente. Al cabo de 6 meses, sin embargo, temía que fueran permanentes. Durante el día conseguía olvidarse de la música si le absorbía algún asunto, pero por la noche las alucinaciones musicales le mantenían despierto. Me siento bastante cansado por la falta de sueño, escribió. El Dr. Rangel padecía una importante pérdida de oído. Llevo muchos años padeciendo una sordera nerviosa, es hereditaria. Creo que la alucinosis está relacionada con la hiperacusia que acompaña a la hipoescucha. Los caminos auditivos centrales internos deben de trabajar demasiado e intensifican los sonidos. Especuló que esa hiperactividad de los caminos cerebrales auditivos debía de basarse al principio en los ritmos externos del viento, el tráfico o el zumbido de los motores, o en los ritmos internos de la respiración o los latidos del corazón, y que la mente los convierte entonces en música o canciones, haciéndose con su control.
La pasividad es superada por la actividad. El Dr. Ranger consideraba que esa música interna reflejaba sus estados de ánimo y circunstancias. Al principio, en el hospital, las canciones variaban. A veces eran fúnebres, elegíacas, rabínicas, otras rítmicas y alegres. Oh la la, alternando con hoy vei, una expresión de tristeza en yiddish. Luego descubrió que las dos tenían la misma melodía. Cuando llegó el momento de abandonar el hospital, comenzó a oír When Johnny Comes Marching Home Again, y luego canciones más joviales y animadas como Alouette, Gentle Alouette. Cuando no se presenta ninguna de las canciones oficiales, añadió, mi mente se inventa una. Los sonidos rítmicos adquieren música, a menudo con una letra absurda, quizá las últimas palabras que ha dicho alguien, o lo último que he leído, oído o pensado. Se dijo que ese fenómeno estaba relacionado con la creatividad, como los sueños. Seguí escribiéndome con el Dr. Ranger, y en 2003 anotó en una carta. Llevo casi 8 años viviendo con esto. Los síntomas están siempre ahí. Uno los percibe las 24 horas, 7 días por semana. Pero decir que siempre está conmigo no siempre significa que siempre sea consciente de ello. Si fuera así, acabaría en el manicomio. Forma parte de mí en el sentido de que está ahí siempre que pienso en ello, o siempre que mi mente no está ocupada, es decir, prestando atención a algo. Pero puedo evocar las melodías sin el menor esfuerzo. Solo tengo que pensar en un compás o en una palabra de una letra y toda la obra viene enseguida y se pone en marcha. Es como un mando a distancia hipersensible. Entonces se queda todo el tiempo que él quiere o que yo se lo permito. Es como una radio que solo tuviera la tecla de encendido. Ranger lleva ahora más de 10 años viviendo con sus alucinaciones musicales. Y cada vez más le parecen menos carentes de sentido, menos aleatorias. Las canciones pertenecen todas a sus años de infancia, y se las puede clasificar, me escribió. Las hay románticas o conmovedoras, trágicas, celebratorias, de amor o que me hacen llorar, de todo. Todas me traen recuerdos, muchas son de mi esposa. Falleció hace 7 años, año y medio después de que esto comenzara. Estructuralmente son como un sueño. Hay un estímulo que las precipita. Tienen que ver con el estado de ánimo. Me traen pensamientos de manera automática, lo quiera o no. Son también cognitivas. Poseen unas subestructuras y deseo seguirles la pista. A veces, cuando la música se detenía, me encontraba canturreando la melodía que acababa de desear que se detuviera. Descubría que la echaba de menos. Todo psicoanalista sabe que en cada síntoma, y esto es un síntoma, tras cada defensa hay un deseo. Las canciones que afloran a la superficie transmiten impulsos, esperanzas, deseos románticos, sexuales, morales y también impulsos de actuación y dominio. Son, de hecho, lo que le dio su forma definitiva a mis alucinaciones musicales, neutralizando y reemplazando el ruido de interferencia original. Aunque me queje, la canción es bienvenida, al menos en parte. Ranger resumió sus experiencias en un largo artículo publicado online en el Huffington Post. Allí escribió: me considero una especie de laboratorio viviente, un experimentado de la naturaleza a través de un prisma auditivo. He estado viviendo en el límite, pero en un límite muy especial, la frontera entre el cerebro y la mente. Desde ahí las vistas son amplias, en varias direcciones. Los campos por los que se mueven estas experiencias cubren el ámbito neurológico, otológico y psicoanalítico, que convergen en una singular combinación sintomática de todos ellos, vivida y experimentada no sobre un diván controlado, sino sobre el escenario del discurrir de la vida.